¿Te has despertado alguna vez entre las 2 y las 3 de la madrugada sin razón aparente? Tal vez pienses que es solo insomnio o el resultado del estrés del día. Pero, ¿y si te dijera que hay algo más detrás de esto? Como persona de fe, debes saber que nada es coincidencia. Dios puede estar llamándote en este momento crucial de la noche para algo mucho más grande de lo que imaginas. Sin embargo, muchos ignoran esta señal y en lugar de buscar su propósito, se distraen con otras cosas y pierden la oportunidad de experimentar lo que Dios está haciendo. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Si alguna vez te has despertado en este intervalo de tiempo, quizá te preguntes qué hacer. En este mensaje exploraremos por qué este momento es tan significativo y cómo podemos evitar que las distracciones del enemigo nos aparten de la revelación que Dios quiere darnos. Si prestas atención, recibirás una nueva comprensión que te fortalecerá en tu caminar con Cristo. Antes de continuar, quiero invitarte a unirte a este espacio donde juntos crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que cada minuto de nuestra vida tiene un propósito, y si Dios permite que despiertes a esta hora, hay algo que quiere enseñarte. Piensa en lo difícil que es muchas veces levantarse temprano, incluso con la alarma sonando. Buscamos formas de seguir durmiendo, pero cuando te despiertas a esta hora sin razón aparente y a pesar de tus intentos no logras volver a dormir, eso no es una coincidencia, es un llamado. Algo en tu espíritu está respondiendo a la voz de Dios y es importante prestar atención a ello. Tal vez nunca te has detenido a reflexionar sobre por qué este momento del día es tan especial. Pero déjame decirte que no hay nada en la vida que carezca de significado. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. De la misma manera, no todas las horas del día tienen el mismo peso espiritual. Algunos momentos son decisivos y pueden influir no solo en el resto del día, sino incluso en el rumbo de nuestra vida. El enemigo sabe esto y hará todo lo posible para impedir que prestes atención. Satanás prospera en la ignorancia de los hijos de Dios. No importa cuánto potencial tenga una persona, si no es consciente de ello, vivirá como si no lo tuviera. La Escritura nos dice en Gálatas 4:1: digo, pues, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto no se trata solo de edad, sino de entendimiento. Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que puedas reconocer las oportunidades que Él te está dando en este tiempo. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿qué hace que esta hora sea más significativa que otras? Permíteme compartir contigo algunas razones que te ayudarán a comprender por qué estar despierto en este momento es un privilegio. Hay beneficios tanto físicos como espirituales en este periodo. En primer lugar, desde un punto de vista físico, este es un momento de profundo silencio. Durante el día, el mundo está lleno de ruido, distracciones y actividad constante. Pero entre las 2 y las 3 de la mañana, todo se aquieta. Es un tiempo en el que puedes detenerte y escuchar. Este silencio no solo se experimenta en el ambiente, sino también en el corazón. A lo largo del día, nuestra mente está dispersa, ocupada con preocupaciones y compromisos. Intentamos encontrar momentos de paz, pero siempre hay algo que interrumpe. Sin embargo, en esta hora, cuando todo está en calma, el alma tiene la oportunidad de estar en comunión con Dios sin interferencias. Es un tiempo donde podemos escuchar con mayor claridad su voz, porque nuestros pensamientos no están compitiendo con el ruido del mundo. Muchos no logran percibir la voz de Dios simplemente porque sus vidas están demasiado ocupadas. Pero en este periodo, cuando el cuerpo está relajado y la mente está en descanso, el espíritu se vuelve más receptivo.
Es en estos momentos de quietud cuando Dios puede hablarnos de manera más clara. No ignores este llamado. Si Dios te despierta, es porque tiene algo que decirte. Que tu respuesta sea: aquí estoy, Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Seguramente has escuchado a músicos, escritores o artistas hablar sobre cómo una gran idea les llegó en medio de la noche. Algunos dicen que se levantaron de la cama porque sentían un peso en su corazón, como si una mano invisible los hubiera tocado. Sí, hay algo especial en este momento del día. Tu mente está más receptiva a esa hora, más sensible a lo que ocurre en el mundo espiritual y a la voz de Dios. Sabes que no eres solo carne y hueso, sino un ser espiritual que habita en un cuerpo y que posee un alma que une ambos mundos. Durante el día, cuando el cuerpo está ocupado en sus labores, la mente se distrae con lo que sucede a su alrededor. A menos que cultives una vida de oración y comunión con Dios, es difícil percibir las impresiones del Espíritu Santo. Pero en la quietud de la noche, cuando el cuerpo ya ha descansado unas horas y ha recuperado parte de su energía, la mente se despierta con una claridad diferente. En esos momentos, el espíritu se vuelve más perceptivo a la dirección de Dios. Puedes entender mejor las cosas, pensar con mayor lucidez y recibir sabiduría para tomar decisiones importantes. Tal vez has pasado por esto alguna vez, cuando enfrentas un problema difícil y alguien te dice: duerme y mañana lo verás con más claridad. No es el acto de dormir en sí lo que trae la respuesta, sino que en la calma y el reposo, la mente se desconecta del ruido y se alinea con el espíritu. Es ahí cuando el Señor puede hablarte con más claridad y mostrarte el camino a seguir. Puede que pienses que el punto no es la hora, sino simplemente descansar y dejar que la mente se relaje. Pero imagina que tomas una pequeña siesta y justo cuando intentas conectar con el espíritu, tu hijo pequeño entra corriendo a la habitación para ver si mamá o papá ya despertó. Te sería difícil concentrarte, ¿verdad? Por eso, en su infinita sabiduría, Dios permite que despiertes antes que los demás, para que puedas buscarlo sin distracciones y recibir su guía. Como mencioné antes, no todas las horas del día tienen el mismo peso en el ámbito espiritual. Hay momentos en los que el mundo espiritual se mueve de manera más intensa, y entre las 2 y las 3 de la madrugada es uno de ellos. En la forma en que Dios ordenó el tiempo, el día no comienza en la mañana, sino al anochecer. Por eso, aunque en nuestra cultura pensemos que el día empieza a las 6 de la mañana, en realidad ya ha comenzado desde la medianoche. En esas primeras horas suceden muchas cosas en el reino espiritual. Se cree que durante este tiempo, el velo que separa lo natural de lo espiritual se vuelve más fino, y tanto los ángeles como las fuerzas del mal están más activas. Como la mayoría de las personas están dormidas, hay menos interferencia humana. Por eso, si alguna vez has estado despierto a esas horas, es posible que hayas sentido una presencia especial. Recuerda el sueño de Jacob, cuando vio una escalera por la que los ángeles subían y bajaban. Eso ocurrió en la noche, en un momento de gran actividad espiritual. Esto no significa que Dios no actúe en otras horas del día, pero hay periodos donde su obra es más evidente. De la misma manera, el enemigo también escoge este tiempo para sembrar el mal en los corazones. Jesús nos enseñó que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ataques espirituales suelen ocurrir en sueños o durante la noche? Es porque en esas horas la conciencia está en reposo y solo el subconsciente permanece alerta. Sin embargo, el subconsciente solo puede responder con lo que ha sido alimentado. Muchas personas conocen la Biblia en su mente, pero no la han sembrado en su corazón.
Y cuando el enemigo ataca en la noche, no tienen la fortaleza espiritual para resistir. Por eso, es fundamental que llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de la prueba, estemos preparados. Cuando despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada sin razón aparente, y no tienes ninguna tarea urgente que cumplir, puede ser que Dios mismo te haya despertado. Él es quien diseñó el tiempo, la luz del día para trabajar y la noche para descansar. Su propósito es que tu cuerpo repose para que tengas fuerzas al día siguiente. Pero si en medio de ese descanso Dios te interrumpe, es porque tiene un propósito para ti en ese momento. Recuerda a Samuel cuando era niño y servía en el templo. Dios lo llamó en medio de la noche. Al principio, Samuel no entendía lo que sucedía, pero después aprendió a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué habría pasado si Samuel hubiera ignorado la voz de Dios y se hubiera vuelto a dormir? A veces, Dios nos despierta en la noche para hablarnos, para darnos dirección, para interceder por alguien o simplemente para que pasemos tiempo en su presencia. La próxima vez que te despiertes en la madrugada sin razón aparente, no lo tomes como una molestia o un simple insomnio. Pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres mostrarme? Tal vez está preparando tu corazón para algo grande. Tal vez está llamándote a orar por alguien que lo necesita. O tal vez simplemente quiere que estés a solas con él. Elías también vio su descanso interrumpido en más de una ocasión a lo largo de su vida. Y lo mismo ha sucedido con muchos otros que en algún momento tuvieron que dejar de dormir. Pero en cada uno de estos casos hubo una razón poderosa detrás. Era algo crucial para su vida y su destino. Si hubieran ignorado ese momento, hoy no estaríamos hablando de ellos, o serían un ejemplo de lo que significa no prestar atención a la voz de Dios. Cuando Dios te despierta entre las 2 y las 3 de la madrugada, es porque ha puesto sus ojos en ti. No todos experimentan esto sin una razón aparente. Algunos pueden despertarse debido a problemas de salud o preocupaciones emocionales. Pero para aquellos que se despiertan de repente, sin causa aparente, esto forma parte de su llamado divino. Ser escogido por Dios implica un proceso. Y uno de los primeros pasos de ese proceso es que tu sueño sea interrumpido. Puede que en el camino haya muchas otras demandas que te lleven a sacrificar tu descanso en más de una ocasión. Pero antes de preocuparte, regocíjate en saber que Dios ha puesto su atención en ti. Tal vez te has preguntado por qué esto te ocurre y por qué parece que eres el único en tu familia o en tu círculo de amigos que lo experimenta. La respuesta es simple: Dios tiene un propósito especial para tu vida. Quiere hablarte, darte dirección en esta etapa, revelarte lo que necesitas saber. Pero, en última instancia, la decisión de aceptar o rechazar ese llamado es tuya. Jesús contó la historia de un padre que pidió a su hijo que trabajara en su viñedo. El hijo se negó y el padre tuvo que buscar a otro. Hoy en día hay más de 7 millones de personas en el mundo. Si Dios te llama para una tarea, antes de negarte o poner excusas, recuerda que Él tiene millones de otros a quienes podría confiar esa misión. Sin embargo, fue a ti a quien eligió. Así que, en lugar de resistirte, da un paso adelante y obedece. No esperes demasiado, porque Dios no se queda esperando indefinidamente. Sí, Dios puede dejar atrás a quienes no responden a su llamado. Si te despierta una y otra vez y tú lo ignoras, buscará a otro dispuesto a escuchar. Su obra no se detendrá por la indiferencia de alguien. Su plan seguirá adelante, con o sin ti. Pero qué gozo debería llenarte saber que Dios te ha considerado digno de esta tarea. En lugar de verlo como una carga, míralo como un privilegio. Sé fiel en todo lo que Él te llame a hacer. Recuerda siempre estas palabras:
Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Otra razón por la que Dios te despierta en la madrugada es para darte instrucción. La Escritura dice en Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Y en otro pasaje leemos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios es nuestro maestro, nuestro guía. Él quiere mostrarte la senda que debes seguir, ayudarte en tus decisiones y evitarte tropiezos innecesarios. Pero vivimos en un mundo lleno de distracciones. Para muchos, escuchar la voz de Dios se ha vuelto difícil. El tiempo de oración y lectura bíblica, que debería ser un encuentro con el Señor, se ha convertido en un simple hábito religioso. Lees la Biblia apresuradamente, como si fuera una rutina vacía. Ya no tiene peso en tu vida. Haces las cosas por obligación, no por deseo. Presentas tus peticiones ante Dios, pero sin esperar una respuesta. Y así, la relación con Él se ha vuelto mecánica y distante. Sin embargo, Dios sigue anhelando hablar contigo, instruirte, dirigirte y guiarte. Y si es necesario despertarte en la madrugada para lograrlo, lo hará. Él sabe que a esa hora no tienes citas ni compromisos urgentes que te distraigan. Es un momento en el que puedes darle toda tu atención. Y mientras pasas tiempo con Él, comienzas a recibir la instrucción que necesitas. Cuando obedeces su dirección, tu vida se transforma. Dios es omnisciente. Lo ve todo, tanto en lo visible como en lo espiritual. Por eso, a veces puede despertarte para alertarte sobre un peligro inminente. Puede ser una amenaza para ti, para alguien cercano, para tu comunidad o incluso para alguien que ni siquiera conoces. Si Dios te lo muestra, es porque quiere que tomes acción. Tal vez debas interceder en oración. Puede ser un accidente que está por suceder o una situación en el mundo que requiere atención. Es fácil perderse en la rutina y olvidar que la vida no es solo lo que vemos, sino que también es espiritual. Dios quiere que recuerdes esto. Quiere que estés alerta. Así que cuando te despierte, no lo ignores. Escucha su voz, porque Él tiene algo importante que decirte. A menudo olvidamos que lo que ocurre en el mundo físico es el reflejo de una realidad espiritual más profunda. Dios puede despertarte en esas horas para que seas consciente de ello. Te llama no solo a través de la fe, sino también mediante la razón y la verdad, invitándote a entrar en su presencia. No estás en este mundo para jugar ni para vivir distraído. La batalla es real y el enemigo no descansa. Pero cuando respondes a este llamado divino y tomas el camino que Él te señala, te fortalecerás, recuperarás el enfoque y aprenderás a discernir entre lo que te edifica y lo que debes dejar atrás. Dios también puede despertarte para equiparte para la batalla que se avecina. Él ve más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir y quiere que estés preparado para lo que el enemigo trama en lo oculto. En esos momentos, Él te guía a la oración ferviente y al poder de su palabra, para que levantes un escudo de fe y te conviertas en un guerrero espiritual. La parábola del trigo y la cizaña nos ofrece una imagen clara de lo que ocurre cuando no estamos vigilantes. El dueño del campo sembró buena semilla y se retiró a descansar, pero mientras dormía, el enemigo llegó y sembró cizaña en medio del trigo. Los encargados de cuidar el campo estaban tan adormecidos que no detectaron la amenaza hasta que ya era demasiado tarde. Esto es lo que sucede cuando caemos en el letargo espiritual. Por eso, cuando Dios nos despierta en medio de la noche, es un llamado urgente a retomar nuestra posición de vigilantes espirituales. Hay personas bajo nuestro cuidado y nuestra obediencia o negligencia puede marcar la diferencia en sus vidas. Jesús mismo nos dejó un ejemplo poderoso en Getsemaní. Pidió a sus discípulos
que oraran con él, pero cuando regresó, los encontró dormidos. Los despertó y les recordó la necesidad de estar alerta